Bueno, vamos al tema de hoy. El tema de hoy son las bases de datos geoespaciales. En principio, antes de hablar específicamente de las bases de datos geoespaciales, es importante saber que en realidad estamos hablando de motores de bases de datos. Los motores de base de datos son aplicaciones informáticas que generalmente corren en un servidor, que lo que hacen es poder incorporar y relacionar una serie de tablas. Pero no solamente almacenan datos alfanuméricos generalmente, sino que también tienen un montón de otras funcionalidades, como por ejemplo la gestión de los usuarios, la gestión de los permisos. Bueno, los datos están relacionados entre sí, tienen diferentes herramientas, diferentes estrategias que vamos a ir viendo un poco en esta clase y un poco en la clase que viene, que tienen que ver con garantizar la coherencia entre los diferentes datos, ¿sí? Como por ejemplo poder restringir la información que puede ser incorporada dentro de la base. Por ejemplo, un ejemplo de motor de base de datos puede llegar a ser, digo, para los que no están muy metidos en lo informático, podemos llegar a pensarlo como, por ejemplo, un Access, ¿sí? Que es una aplicación que tiene un montón de tablas relacionadas entre sí. Pero en realidad es un motor, no es del todo un motor de base de datos, sino que se queda a mitad de camino, cuando en realidad un verdadero motor de base de datos puede ser Oracle, o un MySQL, o SQL Server, o en este caso uno de los mejores que hay, sobre todo para lo que es la gestión de información geoespacial, que es Postgre. Bueno, al igual que Oracle, SQL Server, MySQL y todos los otros motores de base de datos, lo que podemos hacer es agregarle una funcionalidad a este motor para que se convierta en geoespacial. ¿Qué significa esto de convertirse en una base de datos geoespaciales? Significa que tiene la capacidad, por un lado, de almacenar datos geoespaciales, o sea, geometrías, ¿sí? O sea, líneas, puntos, polígonos y diferentes geometrías, incluso también información en formato raster. Entonces, por un lado, tiene la capacidad de almacenar esos datos, de entenderlo, o sea, de saber si yo le estoy hablando de una geometría, sabe de qué le estoy hablando, pero por otro lado también es importante que le agrega muchas funcionalidades que le son propias a la información geoespacial, como por ejemplo, no sé, calcular distancia, calcular una superficie, hacer un área de influencia, establecer relaciones topológicas como por ejemplo una intersección, o conocer qué hay dentro o fuera de un polígono, ¿sí? Son un montón de funcionalidades que pueden ir creciendo, incluso que yo las puedo ir modelando para hacerlas crecer, en donde esas funcionalidades me permiten prácticamente trabajar como si estuviera trabajando en un SIG de escritorio, pero contra una base de datos geoespacial. Acuérdense de que pueden ir haciendo las preguntas en el chat y Vero las va guardando para cuando terminemos esta clasecita. Bueno, resulta que este motor de base de datos que se llama Postgres, cuando yo le agrego PostGIS, no tiene una cara visible para los seres humanos, ¿sí? Los geógrafos, los cartógrafos, nosotros los que no somos muy informáticos. ¿Sí? No tiene una cara visible, sino que es simplemente una aplicación informática que corre en un servidor, en una computadora. Ahora, para poder administrar, para poder trabajar contra esa base de datos, yo lo que necesito son aplicaciones clientes. Entonces vamos a ver que hay diferentes aplicaciones que funcionan como cliente de ese motor de base de datos, ¿sí? Y hablamos de clientes porque por un lado vamos a identificar al motor de base de datos como que está corriendo en un servidor, ¿sí? Por más que después vamos a ver con el ejemplo que nosotros le vamos a sugerir como para que empiecen a jugar un poco con Postgres, vamos a ver que en realidad le vamos a sugerir que se instalen un paquetito informático dentro de la propia computadora de escritorio. De todas maneras, lo ideal es que este motor de base de datos corra sobre un servidor. Entonces, lo que hacemos desde cada una de nuestras máquinas es acceder a través de una aplicación cliente. Y vamos a ver, en esta clase vamos a ver al menos dos. Por un lado tenemos pgadmin, que es ese signo que ven acá. Bueno, todo lo referido a Postgres es elefantito. Y vieron que ahí PostGIS es un elefantito levantando un mundo.
y Postgres es el elefante este azul. Bueno, en este caso pgadmin también lo van a identificar con el dibujo del elefantito. pgadmin es una aplicación informática que me permite administrar la base de datos. Y van a ver que no solamente los datos, no solamente voy a administrar las tablas, sino todos los otros componentes, todos los otros objetos que le dan esa riqueza en la gestión de los datos que tiene una base de datos, ¿sí? Como la gestión de usuario, los permisos, no sé, los procedimientos que se catapultan cuando yo hago cierta acción, ¿sí? Bueno, todo eso se maneja desde el administrador de base de datos. Ahora, yo les dije que no solamente vamos a utilizar datos alfanuméricos, ¿sí? Como datos de tipo fecha, de tipo número, de tipo texto, sino que vamos a meter ahí adentro de la base de datos geometrías. Bueno, para poder manejar las geometrías de manera geométrica, de manera cartográfica, de manera geoespacial, de manera geográfica, como quieran decirle, para eso necesitamos un cliente en particular, o sea que no nos basta solo con pgadmin, sino que necesitamos un cliente. Y resulta que este cliente, por suerte, es un cliente que muchos de ustedes seguramente conocen, que es QGIS, ¿sí? QGIS es un software de sistema de información geográfica de escritorio, ¿sí? O sea, es un SIG de escritorio que yo me instalo en mi computadora y puedo con eso poder gestionar la información geoespacial. Muchos de ustedes seguramente han trabajado con QGIS, seguramente los datos que utilizaron provenían de archivos shapefiles o de imágenes satelitales que se descargaban, una foto aérea. Tal vez algunos pudieron incorporar también servicios web que vienen a través de los WMS, WFS, de la mano de las IDE. Pero en este caso lo que vamos a hacer es utilizar a QGIS como cliente de base de datos. Vamos a ver que tiene una serie de herramientas que me permiten conectarme con una base de datos de Postgres y poder gestionar los aspectos más bien geométricos de esa base de datos. Y también lo que vamos a ver es que una vez que yo incorporo los datos a la base, después, desde QGIS, medio que me olvido que vienen de la base de datos. Es como que es absolutamente transparente para mí, es igual a trabajar en un shapefile, pero con muchísimas ventajas que vamos a ir repasando. Bueno, y acá viene lo que es la implementación. Como sugerencia, acá me abandonó Vero, que era ella la que iba a presentar esta parte, pero no importa, porque después le vamos a dejar un par de links para que puedan hacerlo ustedes mismos. Pero como sugerencia, para empezar y sobre todo para después engancharse en los webinarios que vienen, les recomendamos instalarse la suite de OpenGeo, ¿sí? Esta suite, que después le vamos a pasar el link en el campus de Cambalache, van a ver que la suite instala diferentes componentes, diferentes aplicaciones que vienen todas juntas y están muy bien comunicadas entre sí. Estas aplicaciones que incorpora son, por un lado, el motor de base de datos Postgres, con el módulo PostGIS, viene con un servidor de mapas que se llama GeoServer, viene con herramientas que lo permiten conectarse a QGIS, al cliente de base de datos geoespaciales, y también viene con la librería de OpenLayers que le permite armar mapas navegables. Nos animamos a proponerles que se instalen esta suite porque más adelante, digo, después de que repasemos las bases de datos geoespaciales, también los vamos a invitar a que conozcan un poco sobre la publicación de geoservicios y cómo convertir sus datos en servicios WMS y cómo armar un mapa navegable. Así que si se animan, los invitamos a instalarse la suite de OpenGeo, así pueden aprovechar al máximo todas estas tecnologías y llegar bien afiladitos a la Phosphor-G. Bueno, un poco repasando. Esto es muy por arriba, digo, hay teorías, si quieren leer un poco más sobre las ventajas de las bases de datos, pero para repasar así rápidamente, por un lado, una base de datos me garantiza un mejor mantenimiento y resguardo de los datos, ¿sí? Siempre pensando frente a un esquema como el que solemos utilizar, que es un esquema de archivo, en donde tenemos todos los datos desparramados por diferentes carpetas, digo, por más que lo tengamos ordenado, qué sé yo, por ejemplo, un shapefile no puede ser editado desde dos máquinas al mismo tiempo, ¿sí? Se rompe. También un shapefile se vuelve inestable cuando yo lo hago crecer y crecer y crecer y crecer, se vuelve inestable. No tiene, por ejemplo, yo no puedo ponerle seguridad a un shapefile y decirle, bueno, que tal persona pueda verlo, pero que otro solamente pueda editarlo,
o que tal persona solamente vea la tabla de atributos y que el otro vea la geometría. Bueno, todo eso no se puede modelar solamente trabajando con un shapefile. Para eso yo lo que necesito es una base de datos geoespaciales. Acá apareció otro tip que es la coherencia. Vamos a ver que podemos ponerle muchas restricciones, podemos modelar los datos con muchas características que hacen que toda aquella información que sea inválida no sea directamente ni admitida dentro de la base de datos. Y yo puedo validar todo lo que estuve cargando, todo lo que estuve trabajando, para poder mantener la coherencia de mis datos. Y yo le puedo generar reglas a esa base de datos para que no admita, por ejemplo, no sé, un puente que no esté en intersección con un curso de agua. No sé, solo por dar algún ejemplo. Ya en el propio ingreso de los datos puedo llegar a correr una validación, o sea que ni siquiera me admita un dato inválido. Está más garantizada la disponibilidad de los datos, ¿sí? Hacer un motor de base de datos y no depender tanto de una red, de una máquina de escritorio donde están los archivos. Cualquier persona puede acceder, siempre que tenga permiso, puede acceder a los datos en todo momento, ¿sí? Porque generalmente una base de datos, un motor de base de datos está corriendo en un servidor. Requiere menos espacio de almacenamiento y es mucho más ordenado el almacenamiento que en archivos shapefile. Y por supuesto yo le puedo otorgar diferentes reglas de seguridad y es mucho más fácil y mucho más ordenada la gestión de los accesos a la información por parte de los diferentes usuarios. Y estas son algunas de las ventajas que queríamos compartir con ustedes como para animarlos a trabajar, a migrar, digamos, desde un esquema de archivos a un motor de base de datos especiales. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es compartir la pantalla, así les mostramos un par de ejercicios que tienen que ver con conocer PGAdmin y empezar a migrar y comunicarnos entre QGIS y el motor de base de datos. Entonces, a este señor ya lo conocen, ¿sí? Es QGIS, ahora lo vamos a repasar un poco más. Pero ahora vamos a irnos a PGAdmin. PGAdmin es esta herramienta. Yo acá voy a volar para empezar de cero. No, hacer una base. Bueno, fíjense, tenemos PGAdmin, es esta aplicación informática que se instala en una compu de escritorio. Y esto, a través de este software, es que vamos a poder trabajar con el motor de base de datos de Postgres, que como dijimos antes, no tiene una interfaz, no tiene una cara. Fíjense que puedo tener más de una base de datos, acá tengo un montón de bases de datos que fui trabajando a lo largo del tiempo, y crear una base de datos es algo tan sencillo como irme dentro del arbolito, ¿sí? Acá yo desde un PGAdmin me puedo conectar a múltiples motores de base de datos. En este caso ya tengo establecida esta conexión, que es con mi propia máquina. No sé si ven acá, dice que el host, o sea, el servidor en donde está corriendo mi motor de base de datos a que me estoy conectando, se llama localhost. Esto quiere decir que me estoy conectando a un motor de base de datos que está corriendo en mi propia máquina. Esto es porque me instalé en esta máquina la suite de OpenGeo. Pero si no, si tengo la posibilidad, lo puedo llegar a conectar en un servidor de mi oficina, por ejemplo, y simplemente me conecto, ¿sí? Este es el primer paso. Bueno, entonces, una vez que me conecto a este servidor, a mi propio servidor, ahí adentro voy a explorar las diferentes bases de datos que tengo. En este caso, ustedes cuando empiecen van a tener una sola, porque al menos tiene que haber una, que es la que se llama Postgres. Pero para crear una nueva, que es la propuesta que le vamos a hacer, es botón derecho, nueva base de datos, y acá le vamos a poner, por ejemplo, un nombre, clase 1. Ponemos OK, eso tarda un segundito y crea la base de datos, ¿sí?
Acá le aprovechamos para contarle que el paso a paso de todo lo que vamos haciendo va a estar disponible en el campus virtual, en el aula virtual de Cambalache, ¿sí? Mañana tempranito le vamos a mandar el link, así pueden acceder, el link y un usuario y clave para que puedan acceder, y también van a poder escribir en el foro. Y bueno, lo que le proponemos es de acá a una semana más o menos que traten de ir haciendo los ejercicios para que por ahí si hay algunas preguntas también la podemos responder la clase que viene. ¿Sí? Bueno, entonces retomemos. Por un botón derecho, nueva base de datos, creo la base de datos. En este caso se llama clase 1. Van a ver que hay una infinidad, una multiplicidad de objetos que van apareciendo. Solamente vamos a ir viendo las más importantes. En este caso lo que vamos a ver son los esquemas. Los esquemas son como compartimentos que nos permiten ir, por un lado, ordenando las tablas, ¿sí? O sea, el elemento más interesante, más importante que tiene una base de datos son sus tablas, que después las vamos a ir relacionando entre sí. Pero esas tablas, en vez de estar todas juntas, desordenadas en un solo lugar, lo que puedo hacer es ir creando estos compartimentos, que son los esquemas, en función de, por ejemplo, de temáticas, como por ejemplo, por un lado puedo poner todo lo que sean geometrías, por otro lado información estadística, por otro lado datos que vienen del INDEC, por otro lado, no sé, información de encuesta que hago, no sé, lo que sea, ¿sí? Puedo ir separando los datos. Y esos esquemas tienen dos funciones. Por un lado, organizar los datos, pero también por otro lado, yo después a los esquemas les puedo otorgar diferentes niveles de permiso de acceso. Entonces lo que puedo hacer es que, no sé, la geometría solamente las pueda editar Verónica, ¿sí? Mientras que el resto de la gente pueda acceder, pero lo único que puedo hacer es visualizar. Y así puedo manejar todo lo que es la gestión de los usuarios y de los permisos, también valiéndome de los esquemas. O puedo ir a nivel de tabla y manejar los permisos a nivel de tabla. Y puedo valerme o no de los esquemas. Bueno, cuando creamos una nueva base de datos, por defecto nos crea un esquema, ese esquema se llama public, y fíjense que acá adentro tiene un montón de objetos, y entre ellos tiene tablas. Y en este caso vemos que dice que tiene 0 tablas. O sea que tenemos una base absolutamente vacía, con un solo esquema, y ahí adentro no hay ninguna tabla. Bueno, podríamos empezar a migrar tablas, pero lo que no podríamos hacer en este momento es tratar de incorporarle información geométrica. ¿Por qué? Porque para tener la capacidad de manejar información geométrica es necesario habilitarle la extensión PostGIS. Entonces tenemos por un lado el motor de base de datos, se llama Postgres, y la extensión que me permite manejar información geoespacial se llama PostGIS. Entonces acá dentro de la base de datos voy a extensiones y voy a poner nueva extensión. Y acá voy a desplegar y voy a ver todas las opciones de extensiones que hay. Postgres es uno de los motores de base de datos más ricos y además que, bueno, es software libre, entonces está en permanente evolución, y todo el trabajo que uno le pone a generar y a mejorar el código, después es propiedad de toda la comunidad, de todo el mundo. Entonces, eso lo hace mucho más interesante que cualquier motor de base de datos propietario. Y en este caso, uno de los módulos que nació de esta manera, para resolver este requerimiento que tenían los geoespaciales, es PostGIS. Entonces, de todos los motores, de todas las extensiones que hay, voy a elegir PostGIS, ¿sí? Pongo nueva extensión, PostGIS, y pongo OK. Eso tarda un segundito, y ahí me crea la nueva extensión. Vamos a ver qué implica la creación de esta nueva extensión. Por un lado, vamos a ver que pasé de tener 0 tablas a tener una tablita. Y veo que también acá donde tenía 0 funciones, ahora tengo 1050. Entonces vamos por parte, vamos a ver de qué se trata esta tabla. La tabla se llama Spatial Ref Sys, ¿sí? Algo así como Sistema de Referencias Espaciales. Y si la despliego, si la abro, no sé si les suena, estos son sistemas de coordenadas, ¿sí? Es toda una serie, es como si fuera una biblioteca de todas las combinaciones de
de sistemas de referencia, de marcos de referencia y proyecciones, ¿sí? Todo eso junto conforma lo que es un sistema de coordenadas único. Bueno, acá tenemos cientos de sistemas de coordenadas, miles de sistemas de coordenadas, que son todos los que se utilizan alrededor del mundo. Entonces, ¿qué me permite esto? Que si yo introduzco información en un sistema de coordenadas, puedo llegar a transformar o proyectar, según el caso, de un sistema de coordenadas a otro. ¿Sí? Esto es como si fuera una biblioteca de herramientas que tiene el motor de base de datos como para poder gestionar la información geoespacial. Pero habíamos dicho que no solamente puede almacenar datos geoespaciales, sino que también puede hacer cosas interesantes con estos. O sea, puede, por ejemplo, realizar análisis espaciales, cálculos, análisis topológico. ¿Sí? Bueno, todo eso está encerrado adentro de estas 1050 funciones, que incluso pueden crecer mucho más. Fíjense, voy a ir repasándolas. Por ejemplo, hay funciones propias de raster, funciones, por ejemplo, para calcular áreas, como esta que se llama st-área. Esta lo que permite es calcular una superficie, o por ejemplo esta que dice ASKML, lo que hace es convertir a formato KML una geometría, o estas acá que dicen buffer. Fíjense que tengo como 5 funciones distintas para buffer. Una, por ejemplo, para hacer buffer en anillo, otra para hacer un buffer en donde el tamaño del buffer dependa de un atributo, no sé, otra que sirve para hacer un buffer interior, otra para hacer un buffer lateral. Acá tenemos una que dice centroide, y así cada una de las diferentes funciones sirve para hacer una infinidad enorme de diferentes análisis espaciales. Intersecciones, qué sé yo, calcular el largo, no sé, generar un punto aleatorio dentro de una línea, no sé, lo que se les ocurra. Y por un lado, fíjense que hay algo también interesante, es que detrás de cada uno de los objetos, de absolutamente todos los objetos de la base de datos, acá al costado a la derecha, tengo la sentencia escrita en lenguaje SQL, que vamos a ver la semana que viene, la sentencia que describe o que crea o que define a ese elemento, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, no sé, vamos a elegir el del buffer, que es a veces el más fácil de entender. Por ejemplo, esta función que se llama buffer, que me pide como parámetro una geometría y una distancia, o sea, me dice, decime el punto, la línea o el polígono a partir de la que parte, y una distancia, en qué sé yo, cuántos metros tengo que hacer el buffer o el área de influencia. Bueno, eso está escrito acá. Entonces, si yo quiero usar exactamente esta función, pero con algún parámetro cambiado, lo único que tengo que hacer es cambiar una palabrita acá en toda esta sintaxis, que ya vamos a ir aprendiendo, y ya con eso tengo una función nueva. Y también lo que puedo hacer es, por ejemplo, si después del buffer, por ejemplo, quiero hacer un buffer de un camino pavimentado y que después lo que haga es intersectar con las escuelas que están en esa zona y que después me calcule la cantidad de pibes que van a esa escuela y que después, no sé. Bueno, todas esas funciones yo las puedo ir concatenando, como están escritas en SQL, puedo ir escribiéndolas una detrás de otra y me creo mi propia función que sea compleja y que lo que haga es unificar, poner todas juntas, integrar diferentes funciones por separado. Entonces fíjense que uno puede crear sus propias herramientas gracias a SQL. Bueno, hasta acá dejamos esto de lo que es la función y vamos a ir a lo que es la incorporación de datos desde QGIS, ¿sí? Datos geoespaciales de los que todos conocemos, a la base de datos. Acá la Vero me pide un segundito. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Mm? Ah, me pide Verónica que les consulte si todos pueden escuchar. Por favor, confirmen si pueden escuchar. ¿Sí? Bueno, perfecto. Seguimos entonces. Ah, acá están ustedes. Excelente, dice. Bueno, buenísimo. Listo. Bueno, seguimos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver
de cómo llevar los datos que tenemos dando vuelta por nuestra compu a un motor único de base de datos y tirar a la miércoles esos shapes y olvidarnos para siempre y utilizar solamente los shapefiles para los que fueron creados, que es un formato de intercambio, ¿sí? Ustedes después de hacer estos dos webinarios me tienen que prometer que nunca más van a usar shape, sino que van a usar base de datos y solamente van a usar un shape cuando tenga que mandarle por mail una información a algún compañero, ¿sí? Después se olvidan de los shapes porque todo el tiempo que uno le dedica a un shape es tiempo perdido y que todo el resto de mis compañeros no lo aprovecha. Bueno, yo acá lo que tengo es una base de datos ya armada, que es una base de datos que se llama IDERA. IDERA es la comunidad de organismos o de instituciones oficiales que se dedican a publicar información geoespacial. Acá dentro de la página de IDERA, que es www.idera.gov.ar, dentro de estándares y normas, van a poder encontrar un montón de estándares y normas, y entre ellos uno que se llama Catálogo de Objetos Geográficos. Este catálogo de objetos geográficos es el que define cómo se llaman cada una de las capas de toda la infraestructura de datos espaciales, de toda la comunidad. Eso fue definido entre un montón de organismos, entre un montón de gente. Entonces está bueno que si ustedes están armando su sistema de información geográfica o su base de datos, no se pongan o no gasten tiempo en inventarle nombres y atributos a todos los elementos, sino que directamente tomen esta estructura para que la información que ustedes generen sea compatible con toda la comunidad. Y en el caso de Postgres, van a poder encontrar un archivito que se llama estructura de base de datos .sql, esta que ven acá, que es un archivito que ustedes lo abren y si lo corren en pgadmin, y ahora vuelvo a pgadmin, ese archivito le genera exactamente esta misma base de datos que estamos viendo acá. Es una base de datos que ya tiene los compartimentos creados, fíjense que dice biota, catastro, clima y meteorología, defensa y seguridad, transporte, industria y servicios, ¿sí? O sea, algo que ya fue definido por todos, está creado acá como compartimento. Sí. Para restaurar una base, lo que hago es, primero creo la base, lo voy a hacer acá con el ejemplo de clase 1. Primero me descargo el dato, lo puse en el escritorio, y voy acá y pongo restore, y voy a seleccionar el archivito ese que me descargué. Lo puedo seleccionar en formato backup, que es uno de los formatos, y si no también, lo que puedo hacer es activar esta herramienta que dice ejecutar SQL, y lo que hago es abrirlo acá adentro. Voy a hacer esta para que vean qué es lo que está escrito dentro de la sintaxis SQL. Pongo abrir, y acá adentro me aparece toda la sintaxis que me crea esa base de datos con esa estructura. Fíjense, acá lo que hace es, por ejemplo, crear un esquema, ¿sí? Crear uno de estos compartimentos. ¿Sí? Después le asigna un usuario propietario. Y después le pone un comentario, ¿sí? Que es lo que dice de qué se trata el esquema de defensa y seguridad. Y así va creando cada uno de los esquemas. Después cuando termina de crear los esquemas, más abajo, crea las tablas. Como por ejemplo, la tabla, voy a buscar algo que sea más interesante, porque acá estoy viendo, glaciar, por ejemplo. ¿Sí? Acá está creando una tabla dentro del compartimento geografía física que se llama glaciar, y después lo que hace es crearle los atributos a esa tabla. Y así va creando cada uno de los atributos de cada una de las tablas. Entonces, esta sintaxis SQL lo que hace es crearme exactamente el motor de base de datos, ¿sí? De todo esto no se asusten porque va a estar en el paso a paso mañana en el campo. Básicamente esto lo que hace es, por ejemplo, dentro de un esquema como transporte, ahí adentro fíjense que tengo 48 tablas. Esas 48 tablas corresponden a los 48 datos, a los 48 objetos geográficos que fueron definidos en IDERA. Por ejemplo, no sé,
un cruce ferroviario, una calle, una bicisenda, una estación de ferrocarril, un muelle, una playa ferroviaria, un puente, ¿sí? Cada uno de esos elementos es como que ya vienen creados dentro de esa base de datos que está vacía. Vamos a ver uno, por ejemplo, dentro de red vial, fíjense que dice que tiene 12 columnas. Cada una de estas columnas, después hay un diccionario que explica qué es cada una de las columnas. Cada una de estas columnas admite a su vez no cualquier valor, o sea, no un texto libre, sino que está definido el tipo de datos que admite. Por ejemplo, esta columna que se llama RST se refiere al revestimiento. Por ejemplo, si tenemos la red vial, los tipos de revestimiento viene a ser algo así como la cobertura superior, puede llegar a ser, por ejemplo, pavimento, tierra, consolidado, no sé, arena. ¿Sí? Esos son los tipos de pavimento. Dentro de FUM, que son es el estado, puede estar, por ejemplo, abandonado, en construcción, activo, y así cada uno de los atributos tiene sus valores admitidos. Para que uno no pueda meter mano e incorporar datos erróneos dentro de la base, existe una restricción. Entonces fíjense que esta tablita acá, además de tener sus columnas, tiene restricciones. Por ejemplo, sobre la columna RCT, que es esta la del revestimiento, tengo esta restricción, que se llama clave foránea. Esto significa que todos los valores que pueden ir adentro de esta columna están definidos por un listadito. Y ese listadito está dentro de un esquema en particular, el esquema dominios. Entonces, si me voy al esquema dominios, veo que tengo 53 tablas, ¿sí? Un montón de tablitas, y cada una de ellas tiene un listado de valores que pueden ser admitidos dentro de las otras tablas. Como por ejemplo el que estábamos viendo, RCT, si lo despliego y lo abro, fíjense que la única información que admite un campo de revestimiento es consolidado, tierra, pavimentado o información no disponible. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, no le puedo poner, no sé, asfalto. ¿Sí? Sí o sí tengo que elegir uno de estos valores. Y también, para que uno no le pifie al tipear, directamente ni siquiera lo que pongo son valores alfanuméricos, sino que lo que pongo es el valor numérico. 1, 13, 19, menos 1. ¿Sí? O sea que ni siquiera tengo que saber exactamente cómo se escribe, sino que solamente con poner el valor clave, ya con eso puedo ingresar correctamente un dato a la base. Y esto después se puede validar. O sea, antes de darle el OK y que sea parte de la base de datos, yo puedo correr una validación para saber si estoy incorporando o no un dato válido. Bueno, entonces hasta acá lo que vimos es bastante de PGAdmin. Vamos a repasar. Vimos que por un lado, para que una base de datos pueda entender y almacenar datos espaciales, necesita la extensión POSIX. Por otro lado, vimos que existen esquemas, que estos esquemas nos sirven para dividir o separar en temas los datos, las tablas, pero también nos sirve, por ejemplo, para asignarle niveles diferenciados de seguridad. ¿Sí? Yo, por ejemplo, podría hacer que el catastro no lo pueda modificar nadie, mientras que geografía física todo el mundo lo puede ver, y así cada una de las cosas por separado. Después lo que vimos es que las tablas, yo puedo hacer tablas propias o directamente puedo tomar el esquema de IDERA, que eso me facilita que después sea todo compatible con el resto de la comunidad. ¿Sí? Y esas tablas tienen a su vez columnas que también están organizadas y estandarizadas según IDERA, y a su vez esas columnas pueden tener restricciones, ¿sí? Como por ejemplo, dentro de tipo de suelo congelado, acá tengo las diferentes restricciones que establecen, qué sé yo, la tundra, no sé, lo que sean los tipos de suelos congelados que existan. ¿Sí? Entonces, eso se llama clave foránea, y eso lo que hace es garantizarme una mayor coherencia de los datos. ¿Sí? Yo es como que restringo por muchos lados y pongo como tapas para que los datos no puedan ser generados de manera errónea. Bueno, todo esto tiene que ver con PGAdmin.
Ahora vamos a ver cómo hacemos para incorporar datos desde QGIS. Nos vamos a QGIS y lo que vamos a hacer es, por un lado, acá fíjense que tenemos estos dos botones. Tenemos el primer botón que es para traer datos vectoriales, como por ejemplo los shapefiles. El segundo botón que es para traer datos raster, como imágenes satelitales, fotografías aéreas. Estos tres munditos que tenemos acá, que seguramente los que conocen ya de IDERA y de IDES, saben que son para traer geoservicios. Y también acá nos aparece el elefantito. Entonces, el elefantito lo que nos permite es conectarnos con un motor de base de datos. ¿Cómo me conecto? Pongo una nueva conexión, esto no se preocupen que también lo van a ver en el paso a paso. A esta conexión le puedo poner, por ejemplo, webinario, le puedo poner un nombre cualquiera como para después identificarla. El servidor es el nombre del servidor en donde está corriendo el motor de base de datos, que en este caso es localhost. La base de datos se llama IDERA. El nombre de usuario, en este caso, va a ser Postgres, la clave también Postgres, porque soy medio croto y uso los datos que vienen por defecto. Y acá voy a hacer algo que no se hace, que es guardar el usuario y guardar la contraseña. Eso no se hace. Pero bueno, es más cómodo si es mi compu y sobre todo si estoy haciendo una prueba, ya tener guardado el usuario y la clave para no tener que andar poniéndolo cada rato. Después pongo probar conexión, me dice que está ok, así que listo, pongo aceptar. Acá me reta por haber usado lo de guardar las contraseñas, le pongo aceptar igual, y ya está. Entonces, eso se hace una sola vez y ya queda establecido el vínculo entre mi cliente geoespacial, que es QGIS, con mi motor de base de datos, que es POS. Entonces ahora yo puedo tener N conexiones, en este caso voy a elegir la que acabo de generar y me voy a conectar. Y fíjense que al conectarme me mapea, me muestra todos los esquemas. Y si despliego el esquema, voy a poder ver cada una de las tablitas que están adentro de ese esquema. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en que yo me conecto a las capas que están publicadas en Postgres, ¿sí? O almacenadas en Postgres. Fíjense, por ejemplo, en este caso, yo seleccioné dentro del esquema defensa y seguridad la tabla edificio de seguridad y acá hacia el costadito puedo ir viendo que se trata de el tipo de geometría es un multipunto y que el sistema de coordenadas es 4326, que corresponde a la proyección de Mercator cuando los datos están en la información está cada uno de los vértices coordenadas geométricas, en coordenadas geográficas, perdón, ¿sí? Y así para cada uno de los diferentes datos. Bueno, voy a traer una capa, un shapefile a mi compu, a mi QGIS. Voy a traer una capa de puntos, la capa de escuelas, y ahora lo que voy a hacer es migrarla a Postgres. Para esto lo que tengo que hacer es previamente, dentro de los complementos, ¿sí? Acá en complementos, se van a administrar complementos, y eligen un complemento que se llama base de datos. El DB Manager. ¿Sí? Entonces con ese DB Manager lo que van a poder hacer es gestionar las diferentes bases de datos a las que se puede conectar QGIS. Porque no solamente se conecta a PostGIS, sino que se conecta a Oracle, a MySQL, bueno, a diferentes motores. Entonces, una vez que instalan ese complemento, acá arriba se les va a agregar un menú que se llama base de datos, entran al administrador y van a poder encontrar el botoncito. Se conectan, fíjense, esto es lo que yo les decía recién, a los diferentes orígenes de datos que se pueden conectar desde el manejador de base de datos. Vamos a elegir PostGIS. Y fíjense que acá tenemos las diferentes conexiones que hemos establecido con PostGIS. Voy a elegir webinario. Y por ejemplo, ahora las escuelas las voy a meter dentro de geografía social. Dentro de geografía social voy a poner, ahí adentro voy a migrar las escuelas. Entonces, lo que hice hasta acá, lo voy a repetir, es bases de datos,
me conecto, elijo la conexión que quiero, elijo el compartimento, el esquema al que quiero migrar, como por ejemplo geografía social, y ahí voy a hacer un clic sobre el botoncito de importar capa. Hago un clic y desde acá me permite seleccionar alguna de las capas que ya tengo en mi vista de QGIS, o puedo ir a buscar, acá con este botoncito, puedo ir a buscar un shapefile o cualquier otro archivo que tenga por afuera. Fíjense que puedo importar todo, solamente los que tengo seleccionados. Y acá lo que necesito es, ya por defecto, como estaba parado en geografía social, me apunta a geografía social, pero podría acá cambiar el esquema. Acá le pongo el nombre de la tabla a la que va a ir a parar toda esta información. Y después hay un montón de opciones que puedo llegar a configurar, pero en este caso vamos a poner la mínima cantidad como para poder entender rápidamente de qué se trata esta migración. Entonces, le puse qué capa quiero migrar, le puse a qué esquema, le indiqué a qué esquema quiero migrar y le definí un nombre a la nueva tabla. Pongo aceptar, tarda un segundito y enseguida me dice la importación tuvo éxito. Entonces pongo aceptar, cierro todo. Acá en este caso, la capa que sigo teniendo en mi vista sigue siendo el shape. Entonces lo que voy a hacer es eliminarlo como para que no se confundan y que vean que realmente lo que hice es traer un shape. Y ahora sí lo que hago es conectarme a POGIS, me conecto, voy a geografía social, que era el compartimento donde hice la migración, y acá voy a elegir la capa de escuelas. Fíjense, en este caso tiene otro sistema de coordenadas, que es 22182, que es la faja 2 de Gauss-Kruger, y está en multipunto. Entonces pongo añadir, y ahí está. Estas capas que están viendo acá, estas escuelas, no provienen de un shape, sino que provienen de una base de datos. ¿Sí? Entonces fíjense lo sencillo que es. Una vez que uno migra, esto se comporta exactamente igual que como si fuera un shape. Por ejemplo, puedo abrir la tabla de atributos, ¿sí? Fíjense, la veo acá como si nada. Puedo, por ejemplo, ponerla en edición y empezar a editar tranquilamente, sin ningún problema. Por ejemplo, puedo agregar una escuela, ¿sí? La agrego. Fíjense que en este caso yo no le puse ninguna restricción a la estructura de los datos, entonces puedo poner lo que se me antoja. Pero si yo le hubiese puesto restricciones, capaz que acá al poner aceptar, enseguida me avisa, ojo, que estás poniendo un valor que no es el admitido, o que la clave foránea no está mapeado, no está disponible en la tabla accesoria donde están los valores permitidos. ¿Sí? O sea, o por ejemplo, si es un rango numérico el que está acotado, capaz que me está diciendo, no puede haber una escuela de más de 4.000 alumnos. Yo puedo restringir todo lo que quiera, los valores admitidos dentro de la base de datos. Entonces, al editar, ya de entradita nomás me dice, no, ese dato está bien, o ese dato está mal, o estás poniendo un valor que no es admitido. ¿Sí? Bueno, así de sencillo es migrar datos a una tabla. Y ahora lo estoy editando yo, pero al mismo momento lo podríamos estar editando o utilizando incluso desde diferentes lugares y no pasaría nada, porque la base de datos está preparada para admitir lo que es la edición concurrente, ¿sí? O sea, mucha gente pegándole al mismo tiempo al mismo dato. Fíjense otra cosa que no es menor, yo ahora con la ruedita voy a hacer hacia adelante y hacia atrás, o sea, hacer suma hacia adentro, hacia afuera, y fíjense lo rápido que despliega. Ahora vamos a hacer un ejemplo con una capa más grande. Pero esto también tiene que ver con la eficiencia. Cuando yo traigo un shape, por más que esté haciendo un zoom en una sola escuela, en realidad me está trayendo en memoria absolutamente todo el shape. Mientras que cuando trabajo con Postgres, lo que hace es indexar los datos geoespacialmente, entonces lo único que me trae es aquellos que está dentro de la vista. O sea, lo único que viaja entre el motor de base de datos y mi cliente de QGIS es solamente aquellos puntitos que van a ser representados por el encuadre de ese zoom. Así que eso también hace que sea, pero 1000 veces más ágil que cualquier otro motor, que cualquier otra forma de archivo. Incluso también, si están acostumbrados a trabajar con File Database o bases de datos
de ArcGIS, por más que uno haga un zoom en un pequeño espacio, te trae toda la información y después no la despliega. En este caso, todo lo contrario, solamente te trae lo que vas a utilizar. Está muchísimo. Vamos a mirar algo un poco más grande para ver que se puede y que no hay ningún problema. En este caso voy a migrar rutas, ¿sí? Tampoco es mucho más grande, pero bueno, vamos a migrarlo igual. Para repasar, es base de datos, administrador, de vuelta, me voy a webinario, y en este caso voy a migrarlo a transporte, y le voy a poner de nombre rutas, ¿sí? Rutas. Aceptar. Fíjense que acá, por ejemplo, yo podría, si quiero que todo esté en coordenadas geográficas, puedo decirle que la coordenada de origen es, qué sé yo, faja 2 y que la coordenada de destino es 4326. O sea, yo puedo hacer hasta incluso que se reproyecte al momento de migrar. Pero en este caso no voy a hacer nada, simplemente agrego, me dice que está ok, ahora vuelo esa capa y voy a traer desde PostGIS la tablita de rutas. Añadir, ¿sí? Perfecto. Vamos a ver un segundito qué es lo que pasa por detrás, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa desde PGAdmin? Vamos a ver el caso de las escuelas, que por ahí es el más fácil de interpretar. Si me voy a geografía social, acá dentro despliego, acá veo que se me generó la tablita que se llama escuelas. ¿Y dónde fue a parar la geometría? ¿Se acuerdan que los JFAL están formados por tres archivitos? El DBF, que es la tabla de atributos, que es algo que, por ejemplo, si abro, es lo que vemos acá, ¿sí? O sea que eso vemos que está, la tabla de atributos. El SHP, que es la geometría, y el SHX, que lo que hace es vincular cada registro de la tabla con cada geometría dentro del archivo shape. Bueno, en este caso, fíjense que tenemos un montón de datos alfanuméricos, que son todos los relativos a la escuela, y acá dentro tenemos una columna que no existía en la tabla de atributos del shape, que es la columna de la geometría. ¿Sí? Fíjense que acá está la geometría. Entonces, esa geometría, si la vemos así, la vemos con chirimbolos medio raros y no entendemos demasiado de qué se trata. Entonces lo que vamos a hacer es llamarla, pero como traducida a texto. Entonces lo que voy a hacer es, esto no se aflijan, es algo que vamos a ver en la clase que viene, pero lo que voy a hacer es escribir un poquito de comandos SQL. Voy a decirle que me traiga todo lo que hay dentro de la capa de la tabla geografía social, adentro del esquema geografía social, de la tabla escuelas. Entonces, ahora voy a poner ejecutar, y ahí me está trayendo todo lo que hay dentro de geografía social. Ahora le voy a decir, quiero que me traiga solamente lo que hay dentro del campo geométrico y lo que hay dentro de FNA es el nombre de la escuela. Quinto, corro de vuelta. Entonces acá me trajo la geometría y el nombre de la escuelita. Pero esta geometría está medio inentendible. Así que lo que voy a hacer es traerla como texto. ST text. O sea, le estoy pidiendo que esa geometría no me la traiga tal cual como está, sino me la convierta a texto. Esto es para poder entender qué es lo que hay almacenado dentro de la geometría. Y ahora lo voy a correr. Fíjense que en primer lugar tengo el nombre de la escuelita y después a continuación, ¿qué será esto? Dice multipoint y tengo dos valores numéricos. Estas son las coordenadas de la geometría. Y en este caso, como se trata de un punto, tiene un solo par de coordenadas, X e Y. Este par de coordenadas solitos no funciona, sino que además viene acompañado de su sistema de coordenadas. Acá abajo, acá al ladito, le puedo pedirle que me traiga el identificador del sistema de referencia. ¿Sí? Pongo ejecutar, y acá al ladito me avisa que esas coordenadas están en 22.182
que es el código de la faja 2 de Gauss-Krug, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, la geometría lo que está escondiendo adentro, o sea, el campo geométrico lo que está escondiendo adentro son la descripción de los vértices que componen la figura. Vamos a hacer lo mismo ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con las rutas. O sea, voy a traer de transporte la geometría de las rutas. Vamos a correr y fíjense que en este caso la geometría es mucho más compleja. ¿Por qué más compleja? Porque es más larga, digamos. Porque se trata de líneas y las líneas no son un solo vértice, sino que están compuestos de toda una seguidilla de vértices. Entonces, mientras más compleja sea la línea, más larga va a ser esta descripción de toda la seguidilla de vértices que componen la figura. Fíjense que si me voy hacia la derecha veo todo, ¿sí? Cada uno de los vértices. Entonces, la magia del motor de base de datos es que, en este caso, almacena las geometrías dentro de un campo específico que se llama geom. ¿Sí? O sea, dentro de una columna que es de tipo geometría. Fíjense que si yo veo las columnas de escuela, si hago un clic acá en las columnas de escuela, acá voy a poder ver que hay, por ejemplo, esta columna que es para poner los nombres es de tipo textos, hay otras columnas que son de tipo número, y en este caso la columna geom que es de tipo geometría. ¿Sí? Es la nueva geometría que crea el motor de datos geoespaciales que se llama POSIX. Bueno, ya para finalizar, vamos a hacer un último ejercicio que es la migración de datos alfanuméricos. O sea, no solamente QGIS nos puede servir para migrar información geoespacial, sino que también puedo llegar a migrar tablas de datos. Para esto lo que vamos a usar es esta opción que está acá a esta altura, que es añadir capa de texto delimitado. Esto en general, nosotros vamos a hacer una trampita, porque en realidad esto se utiliza para traer tablas que tienen un listado de coordenadas, ¿sí? Como cuando uno va al campo y toma datos con GPS. Entonces acá si tenemos una columna con la latitud y la otra con la longitud, podemos crear una capa de puntos. Pero en este caso vamos a hacer una trampita para poder traer una tabla cualquiera, aunque no tenga coordenadas. Entonces me voy acá y voy a traer la tablita que se llama programa educativo. Se trata de una tabla que tiene los datos para cada departamento, ¿sí? Fíjense acá, tiene para cada código de departamento, si pertenece o no a un programa que estoy gestionando desde mi institución, y la cantidad de escuelitas que están participando de ese programa. Eso yo, el programa Pro Huerta, ¿sí? El que ustedes quieran. Entonces acá lo que hacemos es, esto también, digo, le va a venir con el paso a paso para poder traerla, y fíjense que una de las partes más importantes de esta importación es preguntarme de qué manera cómo está definida la geometría en esta tabla. Como se trata de una tabla que no tiene geometría, o sea, no tiene coordenadas, ni tiene geometrías expresadas WKT, que es una forma de expresar geometría, le voy a poner la opción ninguna geometría. O sea que es solamente una tabla, solo tabla de atributos. Pongo aceptar y listo. Acá lo que hizo es agregarme una tabla. Si la abro, es simplemente una tablita. ¿Sí? Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es migrar esa tabla. De vuelta, base de datos, administrador de base de datos, elijo POSIX, muy binario, y esta tablita la voy a poner dentro de un esquema en particular que no es ninguno de los que ya existe. Voy a crear un esquema que se llama Pro Huerta, que es el de mi institución, y ahí adentro voy a ir almacenando los datos que me son propios. Eso también está bueno, poder diferenciar dentro de mi base qué datos son míos, qué datos son geoespaciales del resto de la información. ¿Qué sé yo? Puedo llegar a tener un esquema INDEX donde voy poniendo las encuestas permanentes de hogares o los datos de los censos, cualquier cosa. Entonces para eso lo que voy a hacer es ir a pgERNIN y voy a crear un esquema específico, ¿sí? Así como hicimos botón derecho, crear nueva base, acá vamos a hacer es botón derecho sobre los esquemas, nuevo esquema, y le voy a poner Pro Huerta. Nada más.
Ahí está, me creó el esquema ProHuerta. Entonces ahora me voy de vuelta a QGIS y ahora sí voy a poder migrar mi tablita. Base de datos, administrador de base de datos, me conecto a mi conexión webinario y fíjense que ya me aparece acá el nuevo esquemita y está vacío. Voy a poner importar, le digo que quiero importar la tabla programa educativo y le voy a poner que se llama, qué sé yo, programa-educativo. Pongo aceptar y listo. ¿Sí? A partir de ahí ya tengo, si me voy a PGAdmin, dentro de ProHuerta, tengo mi tabla. Y fíjense que a diferencia de las otras tablas, esta no tiene geometría. Es simplemente una tablita de datos. ¿Para qué querría subir tablas solamente alfanuméricas? Bueno, para hacer las cosas que solemos hacer con las tablas dentro de un GIS, como por ejemplo hacer un join, hacer una relación, establecer, no sé, algún vínculo, o convertirlo en una tabla que me va a permitir validar los valores de otra tabla, ¿sí? De las columnas de otra tabla. Bueno, para diferentes cosas que vamos a ir viendo, sobre todo en la clase que viene, que tiene que ver con sacarle el jugo a las diferentes herramientas de análisis que hay dentro de un motor de base de datos como Postgres con el módulo Postgres. Entonces, ya para cerrar y pasar a las preguntas, lo que vimos es que dentro de QGIS podemos traer capas de información y migrarlas, ¿sí? Las migramos a través de esta herramientita de base de datos y simplemente podemos importar. También una vez que, y para esto sí usamos el shape, una vez que tenemos una capa, por ejemplo, no sé, alguien me pide, che, pasame los cuarteles de bomberos. Bueno, yo puedo ir acá, elegir cuarteles de bomberos y exportar. ¿Eh? Y acá cuando le exporte, me va a exportar a diferentes formatos, entre ellos podría llegar a elegir, por ejemplo, el shape. O sea que solamente debería utilizar los archivos para cuando voy a llevar los datos de un lugar a otro, ¿sí? Ya no más archivos para el trabajo diario, porque eso lo que hace es favorecer o fomentar la inconsistencia de datos, la duplicidad de datos y la incoherencia entre diferentes fuentes de información que manejo en mi oficina. Así que a utilizar solamente los archivos para lo que son, como formato de intercambio entre diferentes lugares. Bueno, además de poder incorporar capas de datos espaciales, también puedo traer tablas alfanuméricas. Simplemente las traigo y después las migro dentro de la base de datos.